Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La Facultad de Derecho de la UNAM y Radio UNAM presentan... Toda sociedad requiere para su funcionamiento regirse por valores, principios, normas e instituciones. A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad. Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos. Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero. Bien, estás de regreso en Derecho a Debate, esto es 96.1 FM, Radio UNAM, y el día de hoy me acompaña Natalia Bolaños. Natalia, bienvenida a Derecho a Debate. Muchas gracias, Diego, mucho gusto. Gracias por la invitación, pero sobre todo, gracias por abrir este tipo de espacios a los jóvenes y este tipo de conversaciones que tanta falta nos hacen. Para abrir estos espacios de la democracia. Bueno, Natalia Bolaños es de cuarto semestre, la esencia de la universidad. Natalia, ¿qué sabes sobre el tema, sobre la persona y todo lo que representa la entrevista del día de hoy con nuestro invitado Diego Garrido? Platícanos de Gustavo Madero, de las dudas, las inquietudes que tengas. Claro que sí. Pues, sin duda alguna, el próximo 6 de junio el país se enfrentará a uno de los procesos electorales más grandes de la historia, en las que las y los votantes elegirán a candidatos a gobernaturas, jefatura de gobierno de la Ciudad de México, congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías. Si bien existe una facilidad para acceder a la información y cada día es más asequible romper con barreras, debemos tomar en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades y posibilidades de conocer la historia política en México, de tener un voto informado y reflexionado. Es por esto que se vuelve crucial conocer a quienes nos representarán, sus principios, intereses y sobre todo sus propuestas para participar dentro de los ejercicios democráticos, que muchas veces no son amigables con las y los electores. Necesitamos que los candidatos se acerquen a los sectores que pretenden representar. Es por esto que este tipo de espacios debe ser plural ante las ideas y debe tener como prioridad a las y los ciudadanos. Y bueno, el día de hoy nos acompaña un gran universitario, yo lo conocí desde las aulas, sé su compromiso con la academia, siempre muy activo, siempre muy estudioso, y que sin lugar a dudas ha desempeñado un gran papel en el Congreso de la Ciudad de México, y me refiero a Diego Garrido. Diego, bienvenido, tocayo, aquí a Derecho a Debate. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Diego Guerrero, amigo de hace muchos años. Por supuesto, también gracias, Natalia Bolaños, por acompañarnos el día de hoy, por interactuar en este espacio buenísimo que la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, abra justamente para el debate político, para democratizar a los jóvenes, a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la invitación, Diego. Al contrario, Diego, y bueno, iniciaríamos con esta entrevista y le cedo la primera pregunta a Natalia Bolaños. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, la primera pregunta que yo quisiera hacerle al candidato es que, bueno, en estos momentos los partidos políticos se están viendo sometidos a contextos de constante transformación y en estos momentos nos encontramos en una crisis de los partidos en materia de credibilidad. La pregunta sería, ¿cuál es la manera en la que este sector puede recuperar la confianza de las y los votantes? Es fundamental, como bien lo dices, la credibilidad en las instituciones, y una de las instituciones democratizadoras del país son los partidos políticos. Los partidos políticos, a fin de cuentas, son entidades de interés público y son la plataforma para acceder a los cargos de representación social. Un diputado, por supuesto que debe de postularse a través de los partidos políticos, o bien lo puede hacer de forma independiente. Sin embargo, te he de decir que la plataforma ideal para acceder a estos cargos de representación son los partidos políticos. Pero ahorita que estamos en este momento de definición y de que los electores, la ciudadanía defina por quién puede votar, es justamente también la plataforma que un partido político y que un candidato postula, presenta frente al electorado. En el caso particular, yo soy de extracción panista, soy panista, militante panista, y adopto la agenda legislativa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el próximo Congreso de la Ciudad. Yo estoy siendo candidato para diputado local, y por tanto
la pregunta que haces es fundamental, porque no solamente el elector, la comunidad universitaria que nos escucha, debe fijarse en cada una de las plataformas que postula cada uno de los partidos, sino también en la persona. También es fundamental que elijan sobre la persona. Y aquí hay una diferencia fundamental en lo que significa la representación de un partido o no. Por ejemplo, desde Acción Nacional, desde la alianza que estamos encabezando, significa las propuestas de libertades, de democracia, de respeto a los órganos autónomos, de que todo el mundo nos podamos expresar, de que sí existan pesos y contrapesos, en contraste justamente con la otra opción que es la del oficialismo, la del partido oficial y la del gobierno, que es la censura, la de erosionar órganos autónomos y la de justamente quitarnos cada vez más programas, más derechos. Platícanos, Diego, sobre esta función. Es candidato Diego Garrido a diputado local por el Partido Acción Nacional. ¿Cuáles son las funciones que lleva a cabo un diputado local en un momento determinado, para que también conozcan por qué es importante fijarse y por qué es importante votar por los diputados? La principal función es legislar, es reformar, redactar la legislación, es hacer creación de nueva legislación. Es nuestro derecho positivo vigente. Quien lo redacta son los diputados, quien lo aprueba son los diputados. Otra de las funciones vitales es la de fiscalizar, auditar el ejercicio del gasto público. Los miles de millones de pesos que tiene el gobierno central, el gobierno de las alcaldías, es fiscalizar en qué se está utilizando y en todo caso poner la lupa sobre ellos para efecto de que en sus comparecencias ante el Congreso pues nos rindan cuentas a la ciudadanía. Y otra función también significa el ser el puente, el enlace entre la sociedad y el gobierno, y para ello la función es la de gestionar. Si hay ciudadanos, si hay vecinos a los cuales la autoridad no les está haciendo caso, pues justamente un diputado puede gestionar ante la autoridad que se resuelva el caso en particular. Me refiero a casos de inseguridad en una colonia, falta de agua, falta de servicios en una colonia. Un diputado puede gestionarlos también. Entonces es legislar, fiscalizar y gestionar. Son tres funciones fundamentales. En seguridad, Diego. Adelante, Natalia, perdón. Natalia, que nos acompaña el día de hoy en la transmisión. Me parece extremadamente importante lo que comenta acerca de la gestión. Creo que el principal objetivo del legislador debe ser legislar para el mexicano, para el ciudadano. Yo quisiera preguntarle cuál es su percepción acerca del ciudadano mexicano promedio y cómo lo involucraría para participar en las propuestas que el sistema mexicano le ofrece para realizar iniciativas ciudadanas. Mira, es fundamental tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. Para el efecto, en el primer congreso de la ciudad, es decir, que yo fui diputado integrante de ese primer congreso, es decir, ya tengo esa experiencia legislativa de haber sido diputado, hicimos una plataforma de ciudadanización de las propuestas. Implica que una vez que alguien presenta una propuesta de reforma, una iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso, se abran 10 días para el efecto de que la ciudadanía en general emita su opinión. Y de esta forma se tiene así una especie de parlamento abierto. Bueno, no es una especie, es como tal el parlamento abierto que le abre la posibilidad a los ciudadanos de expresar sus ideas, sus aportaciones sobre la reforma que se plantea, incluso su inconformidad. Debe decir que una de ellas fue fundamental, como por ejemplo cuando el partido oficial proponía que la persona que rentaba un inmueble se pudiera quedar con ese inmueble sin pagar la renta si simple y sencillamente se declaraba en bancarrota. Pues hubo tal inconformidad con esta propuesta de Morena que toda la gente escribió en contra de la misma, y este parlamento abierto funcionó para que se detuviera esta reforma que perjudicaba la propiedad privada, por ejemplo. Entonces sí sirve los mecanismos, sí sirve escuchar a la población y sobre todo a la sociedad civil organizada a través de este tipo de mecanismos de parlamento abierto. Diego, el tema de los equilibrios de poder. Me gustaría platicar de esta parte, esta división de poderes. De pronto dicen, voten todos por tal partido y es importante que tengamos mayoría. ¿Por qué es importante que haya pluralidad en un Congreso? ¿Y por qué también es importante que haya estos pesos y contrapesos en el gobierno? Es fundamental que lleguen al Congreso no solamente diputados oficialistas, diputados que van a formarse para levantar la mano como les instruye el gobierno.
Es decir, es importante que lleguen diputados de oposición, diputados de otro partido, para justamente alzar la voz y ponerle un freno cuando se presenten locuras o situaciones de inconstitucionalidad, como ya hemos visto muchas. Es tan importante los equilibrios y que el Poder Legislativo sirva de contrapeso al Poder Ejecutivo, porque justamente es el único poder que sí le puede refutar una posible reforma al presidente de la República, a la jefa de gobierno. Hemos visto una serie de intentonas de reformas, o unas más que ya ha logrado el partido oficial, como por ejemplo que te pidan tus biométricos por el uso del celular. Hemos visto algunas otras que buscan eliminar el Instituto Nacional Electoral o el Instituto de Transparencia Nacional, minar su autonomía, sus facultades. Hemos visto otras donde incluso le prorrogan por 2 años la presidencia de la Suprema Corte al ministro presidente de un dedazo, y todo ese tipo de cuestiones son justamente caprichos del gobierno, y los diputados no deben de estar al servicio del gobierno, sino que los diputados deben de estar al servicio de la ciudadanía. Por eso digo yo, voten por candidatos de oposición, voten por candidatos de la alianza, porque nosotros vamos a llegar a trabajar por los ciudadanos y a no ser títeres del gobierno y a no levantar la mano como nos instruye el gobierno, porque justamente el legislativo debe ser eso, un contraste, una pluralidad, un contrapeso y un equilibrio entre las fuerzas. Si sigue teniendo la mayoría absoluta como la tiene el gobierno, van a seguir deshaciendo y destruyendo instituciones y derechos como hasta el momento lo han hecho en este primer trienio de gobierno del Ejecutivo. Y por supuesto que tenemos que ponerle ya un alto, un freno a tanta locura y a tanta intentona de desestabilización de las instituciones del país. Principales preocupaciones que tú has escuchado, que te han manifestado en estos recorridos que haces en las colonias, que te dicen, contamos con lo que requerimos es esto. ¿Cuáles han sido las principales preocupaciones ciudadanas a las cuales que has escuchado de la ciudadanía, Diego? Fíjate, mi querido tocayo, que lo principal que hemos encontrado es una ola antigobierno, una ola antimorenista. Todo el mundo en la calle, todo el mundo que nos abre su puerta nos dice, ya póngale un freno a tanta locura, ya póngale un freno a estas ocurrencias. Estamos, y nos dice la gente, sin empleo, quebraron sus changarros, cerraron sus empresas y la gente se quedó sin empleo y por tanto no tienen ingresos, no tienen cómo llevar un pan a la mesa día con día. La verdad, la gente está en una crisis económica brutal, una desesperación en donde la gente de verdad está quedándose sin ingresos. Esa es la principal y por tanto estaremos llegando al Congreso de la Ciudad con el beneficio del voto de todos los que nos escuchan para hacer una reactivación económica. Otro tema fundamental que nos comentan es la inseguridad que está desbordada. Ya no es en una zona, ya no es según el Atlas o el mapa delictivo en determinados puntos rojos. Ya la inseguridad está desbordada no solamente en las zonas residenciales, en todas las zonas de la Gustavo Madero, del distrito que me toca participar, que es el distrito 2 local, está desbordada la inseguridad y de verdad se están metiendo a las casas, roban a transeúnte, roban autopartes y la gente lo que principalmente pide también es seguridad porque realmente estamos abandonados por este gobierno que no ha tenido la eficacia para solucionar el tema de seguridad. Máxime cuando vemos que desde la presidencia de la República lo que se dice es abrazos no balazos o cuando se le da la mano a la madre de narcotraficantes o se libera incluso a narcotraficantes. Por eso la impunidad sigue existiendo. Tal es el caso que incluso vemos que ni siquiera un pez gordo ha podido atrapar este gobierno. Ha sido un fracaso total en seguridad, en empleo y en economía. Natalia Bolaños, que me acompaña el día de hoy aquí en la conducción, estás en Derecho a Debate. Tenemos como invitado a Diego Garrido, candidato a diputado local, local por el Partido Acción Nacional. Natalia Bolaños. Sí, bueno, creo que lo que se comenta es extremadamente importante. Creo que hemos logrado recabar que los principales ejes sobre los que participaría sería entonces seguridad, empleo y proporcionar a las personas espacios libres y seguros para que puedan
manifestarse de la manera en que lo deseen. Yo quisiera saber, porque se me hace muy importante lo que menciona acerca de los trabajos. Creo que sin duda alguna la economía de la Ciudad de México, del país y de muchas localidades se ha visto afectada debido a esta pandemia, pero quisiera saber a través de qué medios se estaría reactivando la economía. Si se darían incentivos, se darían becas, se apoyaría a negocios locales. ¿Cuál sería la manera en la que podríamos reactivar la economía? Sí, excelente pregunta, Natalia, porque la gente dice, sí, pues sí, todos queremos empleo, todos queremos ingreso a nuestras familias, todos queremos vivir honesta, honradamente de algo, pero ¿cómo lo hace si el gobierno no está procurando la reactivación económica? Y sobre todo porque el gobierno no necesariamente es el que tiene que generar los empleos, sino al contrario, el gobierno debe de permitir que la iniciativa privada genere empleo y genere productividad. Nosotros decimos, si no ayudan, que no estorbe el gobierno. Y por tanto iremos en una serie de reformas, un paquete de reformas en materia de simplificación administrativa, para que te sea más fácil abrir un changarro, un negocio local, un negocio de barrio, un puesto como tal, un local ahí en tu colonia. Vamos también por incentivos fiscales, en donde se promueva la contratación de jóvenes en su primer empleo. Si las empresas contratan jóvenes, habrá una reducción, por ejemplo, en el impuesto sobre nóminas, que es un impuesto local. Vamos, por ejemplo, también por una inyección de 500 millones de pesos, crear un fondo de 500 millones de pesos para que se inyecte en los micro y pequeños negocios, que son los que están quebrando y son los que han tenido que bajar cortina por esta pandemia. Vamos también en un tema que se le ha llamado el ingreso básico universal o el mínimo vital, que es una propuesta para que se apoye a la población que está en extrema pobreza alimentaria y se le dé un apoyo fundamental, y de esta forma también romper las estructuras clientelares que tiene el gobierno con el cual compra el voto, ¿no? Entonces vamos con este paquete de reactivación económica desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la próxima legislatura, pero sobre todo también, como lo decías, incentivando la creación de nuevas empresas, de nuevos empleos. A las También, mujeres que te... Adelante, Natalia, adelante, Natalia. sí, muchas gracias. También quisiera preguntarle cuál es su opinión acerca de los jóvenes. Se ha mencionado a lo largo de este pequeño segmento la importancia que tienen, pero ¿cómo podemos incluir a los jóvenes en un sistema en el que muchas veces se les deja de lado y sus opiniones no son tomadas en cuenta? Fíjate que la primera cuestión es procurar la educación a los jóvenes, ¿no? Pero también un problema que nos hemos encontrado es que los jóvenes, o estudiando o egresando, no los contratan. El principal pretexto de todo el mundo es: no tienes experiencia, necesito que estés titulado, necesito que tengas tal cosa, ¿no? Entonces, por eso te decía hace rato, uno de los temas que estaremos proponiendo es un incentivo fiscal para las empresas que contraten a jóvenes. Si en un porcentaje de tu nómina contratas jóvenes como su primer empleo, la empresa tendrá derecho a reducir en un porcentaje el impuesto sobre nóminas. Y eso significa un ganar-ganar. ¿Por qué? Porque una empresa, si contrata jóvenes, paga menos impuestos. Y esto es darle oportunidades a los jóvenes que están incorporando al campo laboral, y la empresa, la iniciativa privada, también gana al pagar menos impuestos. Y digo ganar-ganar porque se crea el empleo, se fomenta la productividad y se siguen pagando impuestos también, pero con un beneficio fiscal para las empresas. Entonces, es como nosotros lo hemos planteado, es como incluso la iniciativa privada, las cámaras han estado de acuerdo, ¿no? Pero sobre todo también es darle respeto a la voz de los jóvenes. Y no se diga a la voz de las mujeres jóvenes, que han sido las principales que han salido a manifestarse a la vía pública, en la calle, han tomado las calles para decir: respétenos, ni una muerte más, ni una agresión más. Y justamente también estaremos ahí tocando el punto de una agenda pro mujer en materia de paridad, por ejemplo, en el Poder Judicial, también una agenda de mujer en materia de que se le dé un apoyo de reconstrucción mamaria gratuita a aquellas que han sufrido el cáncer de mama, por ejemplo, o también vamos por la reinstalación de las estancias infantiles para aquellas madres trabajadoras que cuando cancelaron las estancias infantiles, ahora ya no tienen a dónde dejar a sus hijos. Entonces tienen que quedarse en casa para cuidar a sus pequeños niños, y porque no hay otra oportunidad de dónde dejarlos. Por eso vamos a reinstalar
las estancias infantiles a través de una ley, la Ley de Educación Inicial, para que las mujeres trabajadoras puedan dejar a sus hijos en lugares correctos, en lugares idóneos, para que tengan alimentación, educación bien, y ellas se pueden ir a trabajar para generar productividad en el país. Esa parte ya me atendió muy bien Diego, que era una de las preguntas, este trabajo que se va a hacer para, ya mencionar a los jóvenes, pero también la importancia de las mujeres y de alguna manera atender a estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque también la pandemia a todos nos afectó, pero afectó mucho más a otros por las condiciones en las que se encuentran. ¿Alguna otra parte, Diego, de tus planes? El tema de seguridad, ya lo mencionaste, el tema de qué otros temas escuchas en la calle, te están diciendo, Diego, ayúdanos, Diego, este es lo que necesitamos. Fíjate que traemos un tema también de recuperación de espacios públicos. ¿Por qué? Porque nuestras colonias las tienen descuidadas. Banquetas rotas, calles con baches, luminarias que no funcionan, videocámaras de vigilancia que tampoco funcionan. Cuando hay simulacros de sismo no suenan las alarmas, nuestros parques descuidados. Entonces, si bien eso es facultad de la autoridad de la alcaldía y tienen muchos millones para hacer esa labor de servicios básicos, servicio público, lo cierto es de que no lo están haciendo. Y cuando un ciudadano se queja de que su coladera está tapada y que pide que vayan a desasolvarla para que no se inunde la calle, la autoridad se tarda 1 mes, 2 meses en ir, y si bien le va, si no es que realmente no los toma en cuenta. Entonces, por eso vamos por una agenda también de recuperación de espacios públicos, es decir, estar muy cercano, hacer un trabajo muy vecinal, muy cercano a nuestras colonias para atender la petición ciudadana y dar esa gestoría, dar esa ayuda, ese apoyo y tocar la puerta de la autoridad para que sí lo haga. Es decir, estar ayudando al vecino para que se logre su petición, pero también insistiendo a la autoridad para que cumpla su trabajo, que para eso se le paga. Para eso también, como decía, una función de un legislador es ser común y gestor de buenos espacios. Eso es lo que nos hemos encontrado en la calle, la queja constante, reiterada y sistemática de la mala condición de vida que tenemos en nuestras colonias. Por eso vamos a estar insistiendo a la autoridad de la alcaldía y al gobierno central para ello. Natalia Bolaños. Sí, aunado a esto, creo que es muy importante conocer la visión que usted tiene de la delegación Gustavo Amadero, pero sobre todo de la Ciudad de México a largo plazo. ¿Qué es lo que espera de estos dos lugares y cómo es que podrían mejorar a largo plazo? Pues es que hay que sentar las bases fundamentales. De hecho, hay un débito, hay una deuda en materia de reformas que la Constitución local, nuestra nueva Constitución local que tenemos hace pocos años en vigencia, nos ha ordenado al Congreso de la Ciudad legislar. Sin embargo, en la primera legislatura, por desidia de la mayoría del partido oficial, se quedaron en la congeladora muchas reformas. Una de ellas, por ejemplo, la división de alcaldías. Gustavo Amadero y Iztapalapa tienen que dividirse. Otra más es legislar en materia de los juzgados de tutela en la ciudad, que es una nueva figura de defensa de derechos constitucionales. Es un medio de control constitucional más local que tenemos y que no se ha legislado bien. Otro más es el instaurar los juzgados en materia laboral del ámbito local. Tampoco se hizo esa reforma. Otra más es instalar el Instituto de Defensoría Pública como órgano autónomo. Hay muchos temas que quedaron pendientes en esta legislatura que por desidia del partido oficial no se lograron. Por eso es tan importante que se rompa esa mayoría de que solamente llegue puro diputado o diputada afín al gobierno para que ahora la oposición pueda ya darle cauce a la petición y al mandato más bien de la Constitución. Y por supuesto también, como lo he dicho, generar ese equilibrio y esa pluralidad. Es importantísimo para que se fiscalice bien cómo se están ejerciendo los recursos públicos y cómo se están haciendo las obras. Ni más ni menos vemos nosotros una negligencia criminal de lo que ha pasado, por ejemplo, con el sistema de transporte colectivo Metro, en donde miles, millones nos subimos con un miedo tremendo de si vamos a poder llegar o no a nuestro destino con nuestra familia, porque no se le ha dado mantenimiento, porque año con año le han dado menos dinero al metro para su mantenimiento. Y vemos, por ejemplo, ahí las consecuencias. Por eso tenemos que estar los diputados de oposición vigilantes del actuar público y por eso es necesario sentar esas bases democráticas en nuestra ciudad.
Fortalecimiento de los organismos autónomos. Sabemos que es de gran importancia y algunas de las designaciones, precisamente en la Ciudad de México, le corresponden al Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo lograr esta autonomía y elegir a los mejores perfiles en los organismos de derechos humanos, de transparencia, en fin, ¿no? Sí, es parte justamente de lo que implica la pluralidad. Insisto, si sigue el Congreso de la Unión dominado por el partido oficial, pues el gobierno será quien siga poniendo a los integrantes de los órganos autónomos. Pero déjenme les cuento lo gravísimo que ha pasado, que es que el propio gobierno le ha reducido su presupuesto a órganos autónomos como el Instituto Electoral, como el Tribunal Electoral, como el Instituto de Transparencia. Les ha quitado dinero de forma autoritaria y violando incluso la propia autonomía que tienen estos organismos, ¿no? Por eso nosotros hemos defendido desde el Congreso siempre la autonomía de los mismos y sobre todo defendido el presupuesto que necesita. Ni más ni menos al Tribunal Electoral le están quitando cerca de 7 millones a la mala. El propio tribunal tuvo que irse a juicio y ya hay una sentencia que le da la razón de que el gobierno le regrese el dinero que necesita para llevar a cabo la elección. El Instituto Electoral está solicitando más presupuesto para llevar a cabo esta elección y el gobierno se lo está quitando. De verdad, vemos una lucha entre caprichos del gobierno y lo que constitucionalmente le corresponde a los órganos autónomos. La última, nos vamos, Diego. Algo con lo que quieras cerrar. Aquí es tema libre. Algún mensaje que le quieras mandar a los ciudadanos que te están escuchando. Claro que sí, los invitamos a que voten por la única opción que sí le puede ganar al oficialismo, al desgobierno que tenemos, a las ocurrencias que presenta este gobierno. La única opción es la alianza que conformamos el PAN, PRI y PRD. Sobre todo, que se haga un voto útil, un voto razonado, un voto inteligente, porque hoy más que nunca es nuestra última oportunidad de ponerle un freno al autoritarismo, de ponerle un freno a la locura de este gobierno. Es nuestra última oportunidad para democratizar el Congreso, para hacerlo plural y para que justamente se escuche la voz de los ciudadanos. Si le permitimos que sigan llegando diputados del gobierno y del oficialismo, lo que sucederá es que cada vez vamos a tener menos democracia y más autoritarismo en esta ciudad y en este país. Así que los invitamos a votar por el PAN el 6 de junio y todo mundo salga a votar y ejerza su derecho a elegir libremente en esta próxima elección. Muchas gracias, mi querido maestro Diego Guerrero. Muchas gracias, Natalia Bolaños. Gracias, Diego Garrido, candidato a diputado local. Aquí nos escuchan en la alcaldía Gustavo Amadero. Ya escucharon algunas de sus propuestas y bueno, el mensaje que nos hace llegar. Diego Garrido, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate. Muchísimas gracias, sigo a sus órdenes. Saludo a toda la comunidad universitaria que nos escucha y a todos. Voten el 6 de junio, voten por el PAN. Natalia Bolaños, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarme y tomarme en cuenta y sobre todo muchas gracias al candidato Diego Garrido por su apertura y disposición para contestar todos los cuestionamientos. Sin duda alguna, cada voto cuenta y es nuestro derecho y nuestro deber ejercerlo con conciencia. Gracias, Natalia Bolaños, y bueno, agradecemos a cada una y a cada uno de ustedes que han estado con nosotros. Desde luego los invitamos a que todos los miércoles a las 5 de la tarde nos vemos en Canal 22, el Canal Cultural de México, en Cultura al Derecho, 7:30 de la mañana y 5 de la tarde estamos. Desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, redacción y voz de las notas, Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera. Comunicación y difusión, bienvenido Sebastián Cruz, que está con nosotros, que se incorpora al equipo, y controles técnicos y producción, mi queridísimo productor Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.